there came a sound from heaven as a rush. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Bienvenidos. Estoy aquí con John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Sean Murphy, Joseph Larson, Dave Smith y ustedes. Estamos muy felices y contentos de tenerlos con nosotros para estudiar la palabra de Dios todos juntos. Una vez más, permítanme agradecerles por la ayuda que nos dieron la semana pasada con respecto al Bibliathon. Estoy muy agradecido. 46,958 Biblias y el total fue de 42,075. Ahora, lo ponemos así porque algunas de las personas compran Biblias para sí mismos, para amigos o lo que sea. Y no contamos eso como Biblias. Y aunque sí animamos que la gente tenga la oportunidad, es para que lo tengan. Y yo le doy gracias a Dios. Tenemos más peticiones de Biblias hoy que nunca antes. Estoy hablando de alrededor del mundo. Y estamos haciendo lo mejor. Tenemos dos planes, día y noche. Es en Rusia, no, ¿cómo se llama? Bielorrusia. Bielorrusia, sí, gracias. En Bielorrusia, que es un pueblo que solía estar bajo el auspicio de la Unión Soviética, pero ahora se supone que tienen su propia libertad. De cualquier manera, estamos imprimiendo Biblias, cientos de miles de ellas. Y la sociedad brasileña, la Sociedad Bíblica de Brasil, está ayudándonos también. Estamos imprimiendo cientos de miles de Biblias allá también. Y ustedes no pueden entrar el día de hoy para imprimir una Biblia así nada más. Es bastante complicado. Y tiene que hacerse de la mejor manera, por supuesto. Y le doy gracias a Dios por los hombres y mujeres en esas áreas que están trabajando arduamente para hacer el trabajo. Le damos gracias a Dios por todo eso. ¿Alguna campaña, Lauren? Sí, señor. Dos cosas quiero mencionar. Uno, realmente no es una clase, pero es la clase de la universidad. Hoy va a ser el último día que puede registrarse. Es campaña para ellos. Exactamente. Puede registrarse para el curso de Colosenses. Voy a enseñar del 8 al 12 de mayo. Es para estudiantes y para aquellos que quieren estar en la audiencia. Este es el último día que va a tener la oportunidad para registrarlo. Tiene que registrarse para asistir. Vamos a comenzar el lunes de la mañana, 9 de la mañana a las 3 de la tarde. 5 enseñanzas, lunes, martes, miércoles y jueves, cubriendo el libro de Colosenses. Estoy emocionado de la clase, los estudiantes, el resultado que va a ser el segundo piso de la universidad. Este es el último día que puede registrarse. No puede solo llegar. Disculpe, ¿será televisado esto? No lo estamos grabando. Eso ha sido aparte de lo que podemos hacer. Sí, hablé con Tim ayer y vamos a grabarlo en audio, así que vamos a tener eso disponible. Pero el otro era muy rápido y la gente no estaba lista. Ya veo, Fuera en otras una buena palabras, idea. es un procedimiento simple. No, todo tendría que estar en su lugar y no tenemos eso en este tiempo. Pero las clases van a estar disponibles también. Hay 2 clases adicionales, hermanos Swagger. En el verano, Efesios va a ser enseñado en junio. Eso todavía se puede registrar hasta una semana antes de la clase. Los Milagros de Jesús con Paris Reagan, de 10 a 14 de julio. Eso van a estar abiertos para las registraciones hasta una semana antes del evento. Tome ventaja de eso y esperamos que usted lo va a disfrutar. Y también voy a ir a Natchitoches, Louisiana, el 21 de mayo. Solo un servicio en Oasis of Love Church. Mis amigos, las pastores David y Francis Allen, vamos a estar ahí el domingo a las 10:30 de la mañana. Sean.
Si puedo, le puedo decir gracias por tenerlos este fin de semana en Necres. Tuvimos 2 servicios, personas muy increíbles. Si está en el área, vaya a visitarlo y haga esa su iglesia. No tengo nada programado, pero vamos a predicar este domingo en Centro Familiar de Oración. ¿Y qué tal con Joseph? Nada para el mes de mayo, pero en junio, en el verano ya está cerca. Mi papá y yo vamos a viajar juntos en ese mes. Vamos a estar en Wichita, Kansas. Vamos a estar con el pastor Randy McAllister en Overall, Washington. Estuvo aquí unas semanas atrás. Estaba aquí para la campaña. Visité el año pasado y vamos a visitar este año. Y Wichita también con Grace. Pero estamos animando a la gente. 2 servicios en junio. Comenzaron una tercera iglesia en su área. 2 Sí, en Orville, personas Washington. salvos ahí en Overall, Washington, este fin de semana. Dios está haciendo grandes cosas. Está enseñando a su pueblo el mensaje de la cruz. Si alguien lo perdió, tienen un hogar para mujeres y hombres. Timothy House para for men. La mayoría son drogadictos que pasan por esas casas y están aprendiendo el Maravilloso. mensaje de la cruz. Es buena iglesia, todos esos lugares donde vamos. Así que estamos esperando eso y quiero dejar saber a la gente. Maravilloso. Dave, Vamos a estar en Alberta, Canadá, del 19 al 22 de mayo. Lamb Family and River of Living Water están empezando sus reuniones de nuevo después del COVID. Vamos a estar ahí el 21 y el 22. Charlotte va a predicar el sábado a las 9:30 y yo voy a ministrar a las 9:30 el 21. Así que estamos esperando eso. Va a ser en el centro comunitario de Alberta en Edmonton. maravilloso. John o Josh. Nada, vamos a comenzar en junio. Excelente. Dave, por favor, hemos estado tratando con el 7, pero lo leeremos solo para poder ponernos al tanto. Vosotros corréis bien. Bajo el ministerio de Pablo, los Gálatas habrían comenzado bien. ¿Quién nos impidió para no obedecer a la verdad? Pablo estaba refiriéndose a los falsos maestros quienes estaban intentando apartar a los Gálatas de la cruz hacia otras cosas. Satanás hará todo lo posible en su poder para hacer exactamente eso. Cuando usted hace ese mensaje o cuando lee ese mensaje de la cruz, Satanás tratará de hacer todo lo posible para impedirlo, para que usted no escuche, para decirle mentiras, para que otros le cuenten a ustedes mentiras, sean las que sean. Y para detenerlos de escuchar aquello que puede cambiar su vida. Gloriosa y maravillosamente. Y Él no se detendrá, se lo prometo. Así que ustedes van a tener que estar bajo guardia, no permitiéndole al maligno quitarles lo que ha venido a ustedes a gran precio. Eso cambiará su vida. Les ayudará a crecer en gracia y en el conocimiento del Señor. No pueden perder eso, lo que ustedes han ganado hasta hoy, escuchando estos programas, uniéndose a nosotros, formando parte de todo esto. No pueden perderlo, es algo valioso. En vez de eso, ustedes tienen que añadirle, quieren que el Espíritu Santo haga que ustedes se fortalezcan más y más en el Señor. Y definitivamente pueden hacerlo mientras siguen el gran mensaje de la cruz, que es el único que les puede dar lo que necesitan tener. Así que Pablo dice, ¿quién os impidió para no obedecer a la verdad? Y yo les hago la misma pregunta. ¿Están permitiéndole a alguien impedirlos para no obedecer a la verdad? Signo de interrogación. Volvamos a preguntar. ¿Están permitiendo, espero en Dios que no, pero están permitiendo ustedes que alguien los impida para decirles esto no es bíblico? No es bíblico.
Y yo no sé cómo es que puedan probar cierta cosa con la palabra de Dios cuando es lo más bíblico de la Biblia. Pero están peleando por su alma. Y Satanás hará todo lo posible para impedirlos, para detenerlos en seco. Probablemente en este momento conocen a alguien que se ha desviado. Ay, yo les hago la pregunta que Pablo hizo. ¿Quién os impidió para no obedecer a la verdad? Esa es una pregunta que debemos hacer y responder. Hermano Swagger, la realidad de seducción es importante para que la gente entienda. Para ser seducido, la idea es de alejarse, es de persuasión o promesas falsas. En 1 Timoteo dice, y lo conocemos, capítulo 4, versículo 1, dice, el Espíritu habla que en los últimos días algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos y doctrina de demonios. El poder de seducción es Así lo que nos es, aleja. sí. Si alguien se está apartando, hay algo ahí en ellos de ellos que se puede mover emocionalmente o puede ser sensible a una cosa, a otra cosa. Y esta es una persuasión. Yo he visto seducción usado en personas en maneras que los mueven, pero cuando están en una posición vulnerable, tal como nuestra economía está en dificultades, la gente está luchando financieramente, el gobierno puede persuadir a la gente que diciéndole que tiene la respuesta para sus problemas. Y si votan por ellos, ellos van a ser cuidados. Eso es muy grande y esa es una mentalidad de seducción. Es dirigiéndolo a alguien, dándole a pensar de que alguien le va a ayudar que realmente no le puede ayudar. Tal vez es algo de corto plazo, pero este es algo que usa la gente para mover a la gente pensando que haciendo una obra o siguiendo una doctrina y el propósito, la vida con propósito es el mismo concepto. Realmente no, la gente no entendía ese concepto, pero pensaba que eso lo iba a ayudar. Y ese movimiento se ha movido ahora, la psicología y el fundamento de la psicología están usando el concepto de suicidio para atraer a la gente. Entonces ellos han traído los psicólogos y psiquiatras para ayudar en eso. Entonces están diciendo a los estudiantes de las universidades, la academia se ha movido hacia las cosas seductores. Tenemos en la escuela, en las escuelas tenemos los transgéneros, la gente de la LGBTQ, y eso se está promoviendo en los seminarios bíblicos para aceptar eso. Son espíritus seductores. Espera un momento. ¿El Instituto Bíblico está aceptando esta situación? Hay un esfuerzo ahora en las escuelas liberales que aceptar este concepto que está bien, así como hay personas que han aceptado el debate homosexual diciendo que nací de eso y lo llaman ciencia y no nacieron así, sí. Correcto, así es. Ni los transgéneros, hay dos géneros, hombre y Sí, mujer, y así es. es determinado como nace uno, pero para hacerlo más aceptable, estos espíritus seductores persuadan a la gente que crean algo que está en contra de la palabra de Dios. Sí, ellos han estado enseñando la teología queer Sí, u homosexual durante años. Y pero eso ahora es están haciendo. aceptar el movimiento homosexual. La teología homosexual o queer es lo que llaman el movimiento homosexual y está listado como una teología eh, lícita, teología bíblica en muchas escuelas y así de lejos nos hemos desviado. No en institutos pentecostales, o sí. No que yo sepa, Sí. pero el movimiento, una vez más, demanda, es demandante en todos los ámbitos de la educación. Cuando dice eso, ¿a qué se refiere? Tiene que hacerlo si quiere permanecer abierto. Bueno, sí, yo puedo solucionar mi problema robando bancos también. Sí, yo lo apoyo, pero no voy a robar bancos, ¿verdad? Entonces,
la sociedad se está moviendo hacia esa dirección y la Así presión es. para mantener con la sociedad y su aceptación del estilo homosexual y transexual o transgenerismo está entrando al mundo de la educación en todos ámbitos. Esta institución acá no lo enseña, nunca lo enseñará, y hay muchos estudiantes que no están buscando eso. Gracias a Dios. Quieren el evangelio, así que nuestras puertas van a seguir abiertas. Pero hay presión. Si usted acepta dinero del gobierno federal, hay presión y Sí, algunos así es. requerimientos que tiene que aceptarlo. No hay elección si usted está Sí. aceptando este dinero del gobierno. Y las elecciones o las opciones son menos y menos cada día. Bueno, si eso es lo que demandan, jamás vamos a aceptar dinero de ellos. Sí. Nunca nos han dado nada de cualquier manera. No. Pero Pero el punto es que estamos enfrentando espíritus seductores, así como leemos en el próximo versículo. Estas Gálatas fueron persuadidos por los judaizantes para ir a una dirección que los iba a dañar y realmente los iban a poner en contra de la gracia de Dios y iban a sujetarlos a las consecuencias. para entrar a la dirección de la ley o en dirección a ella. En este caso, la sociedad nos está moviendo a una dirección gracias a los eruditos, porque la mayoría de ellos que comenzó en los 1900 nos alejó de la palabra de Dios. La Biblia fue criticado, entonces Karl Barth, toda la verdad es la verdad de Dios y todos siguieron a este tonto pensando que estos teólogos que mezclan, y este es el peligro, dicen cosas que son verdad, pero lo mezclan con las cosas que no son verdad. Y ese es el peligro, porque cuando alguien dice, bueno, ellos dijeron de esto, pero también dijeron esto, y lo otro, así como obra la sublección, da una verdad de acuerdo a la palabra de Dios para atraer a la persona, pero después lo cambia y lo transforma a una persona en la cosa que no están a favor de Dios, sino que en contra de Dios. No lo puede tener de las dos maneras. Ahí donde empieza la levadura. Si una poca levadura entra, va a arruinar toda la masa. Bueno, miramos la psicología. Yo he estado estudiando de la enfermedad mental. Ya he llegado a la conclusión, de usar ese término es una mal representación y un mal entendimiento de lo que Dios presenta en su palabra. Hemos usado sus términos, usando sus definiciones para describir los problemas del hombre. Cuando hacemos eso, hemos sido seducidos. Entonces, en otros artículos voy a tratar en el evangelista, pero así de corrupto y seductivo esto es. Más sin embargo, hermanos, fue que se está enseñando hoy y lo están enseñando bajo la consejería bíblica, porque usted no puede tener consejería bíblica en la mayoría de estas escuelas sin mezclarlo con la psicología. ¿Y cómo sé eso? Ellos están usando sus términos y cuando usa la definición de otras personas para describir una condición, está metiéndose en la mentira. Ahora tenemos que alejarnos de la psicología porque es corrupto, malos, y esas doctrinas han sido usadas para traer las cosas a existencia. Estoy de acuerdo, sí. Pero así gradualmente entra y corrompe. Es como El óxido. el óxido en metal. Empieza poco a poco. Cuando empieza ese óxido empieza a regarse y entonces Sí, Pablo nos dice aquí qué sucede. exactamente. Adelante, Dave, con el versículo 8. Esa prestación no es de aquel El Espíritu Santo. quien os llama. Lo que hace no es bíblico. Pablo no anda con rodeos. Él lo presenta directamente. Y esta persuasión bajo la que estaba no se originó con el Señor. Se originó con aquellos que iban conforme a su dirección y no la de Dios. Cuando uno define diferente el programa de lo que se está declarando, usted también está poniendo otra solución. Así es, correcto, sí. Y
La solución está en la palabra de Dios. Así es. La única solución. Las definiciones de los problemas también se encuentran en la palabra de Dios. Así es, correcto. Muy bien, entonces, el número 9. Un poco de levadura, Contaminación. leuda Contamina. toda la masa. La introducción de una cantidad pequeña de falsa doctrina finalmente consumará todo el sistema de creencias. Esa es una declaración fuerte. Un poco de levadura leuda toda la masa después de que crece. Crece y crece y toda la masa, todo el caminar de la persona termina minado, socavado. Y ya no más siguen al Señor, sino lo que algún hombre ridículo, necio, por allá anda diciendo. Nosotros lo sobrepasamos, pero también es importante en el versículo 8 en sus notas. Esta persuasión no viene de Él. Y usted dijo, el Espíritu Santo, quien os llama. Estas enseñanzas va a permitir que la carne, pero va a deshabilitar a la persona el acceso de la ayuda del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que entender. El Espíritu Santo no va a participar a algo que se cree o se promueve fuera de Cristo y su obra consumada. Correcto. Entonces, cuando insistimos o seguimos una dirección, el Espíritu Santo no se va, por lo menos no inmediatamente. Así es. Él se queda Él nos y ama. hace lo posible. El precio que fue pagado para hacerlo disponible a cada creyente es muy alto para tomarlo a la ligera. Pero cuando es tomado a la ligera, aceptando cosas que están fuera de el círculo bíblico, entonces él se aleja y permite que el dolor de la opción equivocada ser prominente y dominante en la vida de la persona. La idea para el Señor, yo sé que es redentor, pero si esa mal dirección no se detiene y el dolor y el pecado tomando dominio empieza a dominar, los golpes pueden venir y por último puede resultar en un alma perdida. Pero tenemos que reconocer, especialmente en los días de Pablo, no pensamos de esto mucho, pero los primeros 1500 años de la iglesia no habían Biblias para la gente. No Así había es. habilidad para abrir 4 o 5 buenas traducciones o un texto griego, un texto No hebraico. está disponible. Entonces, el único maestro que estaba disponible a los de Gálatas era la voz del Espíritu Santo. Y temo, y realmente yo no creo que hemos entendido la naturaleza sobrenatural del Evangelio. No solamente el Espíritu Santo es el que convence, también es el que atrae y también Él es el que nos tiene que enseñar. Tenía la enseñanza de Pablo, ¿verdad? Pero no lo tenían escrito para todos. Era bien raro que aún durante la vida de Pablo muchos iban a tener las cartas de él, no todas unidas, y tenían el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento necesitaba ser interpretado diferente y entendido en luz de la obra del Espíritu Santo de la redención. Pero todo eso, solo estoy tratando de hacer un punto. Bueno, el Antiguo Testamento no muchos podían. Y eso es grande también. Y lo que estoy diciendo que el cristiano común por 1500 años tenía que desarrollar una voz o un oído para el Espíritu Santo para cortar esa voz siguiendo una enseñanza equivocada. Fue devastador en aquel entonces. Y tal vez nosotros deberíamos contar en la palabra escrita, pero contamos en la palabra escrita y no escuchamos al maestro que puede revelar apropiadamente su contexto. Quisiera compartir un par de escrituras y no quiero decir que quiero validar su punto, pero quiero dar beneficio bíblico. Versículo 26, 1 de Juan 2 dice, estas cosas os he escrito con respecto a aquellos que os seducen. Juan escribe aquí con respecto a los espíritus seductores. Pero la unción que habéis recibido de aquel mora en vosotros y no necesitáis que alguien os enseñe. No, comienzo otra vez, perdí mi pensamiento, mi idea, donde estaba leyendo, pero la unción que habéis recibido mora en vosotros y no necesitan que nadie os enseñe, pero
De la misma manera como la misma unción nos enseña todas las cosas en esta verdad y os ha enseñado y moraréis en él. Esto no niega el llamado quíntuple y el llamado de Efesios 4, pero hay una unción que tenemos como creyentes. Correcto. Cuando escuchamos la verdad, el Espíritu Santo da testimonio a la verdad y cuando escuchamos error y fechorías podemos sentir y Él nos habla. Y si ignoramos esa voz, creo que tienen la razón, hemos sido insensibilizados, pensando que necesitamos al maestro delante del aula escolar, ese maestro como la escuela, y así es como se echó a perder este sistema educativo, comenzando el fundamento de esta nación. Pero bueno, la idea de que hemos sido marginalizados para aprender de cierta manera y no podemos aprender de eso y por eso el sistema público está fallando. Todo el mundo es diferente. Yo personalmente entiendo mejor leyendo otras personas con instrucción y las dos son importantes, pero aquí el Señor habla de una unción que viene de su presencia. Correcto. Cuando uno escucha el mensaje de la cruz, el Espíritu Santo da este testimonio. Uno no lo puede negar. Si lo negamos, lo rechazamos y uno pelea contra Dios. La palabra de Dios está lleno de eso. Llena, sí. Correcto. Exacto. Ese mismo pasaje en 1 Juan 2, la misma palabra, usted tiene una unción o una unción en el sí. griego y conoce todas las cosas. Es como llegamos a conocer todas las cosas. Estaba hablando de la importancia de reconocer la voz del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 2, después de que Pablo nos dice que está determinado a predicar a Cristo y el crucificado, él después nos dice por qué. Que todo lo del Evangelio tiene que ser discernido espiritualmente. Entonces, solo el mensaje que el Espíritu Santo nos revela es lo que se necesita enseñar y predicado. Y ese es el mensaje de Cristo y el crucificado, porque permite la actividad de la misión de enseñanza del Espíritu Santo. Él dice que vamos a enseñarle cosas espirituales. Él va a decir la verdad, pero está contando en la obra sobrenatural del Espíritu Santo para hacer una realidad en la vida de las personas. Yo creo que lo leí ayer o en otro programa. Pero Pablo, después de estar en Éfesos por 3 años, estaba orando para que los ojos de la gente estén iluminados al conocimiento de lo que Cristo ha hecho. Han tenido el mejor maestro del mundo por 3 años y aún están orando para que el Espíritu Santo revele espiritualmente a ellos el poder y la verdad de todo lo que Cristo ha hecho. El Señor respondió esa oración y ha sobrevivido desde entonces hasta hoy. La oración todavía es lo mismo para el cuerpo de Cristo, es mi punto. Si no entendemos qué causa el Espíritu Santo como maestros, qué causa que revele el Espíritu Santo, entonces vamos a esta tontería y no hay una operación del Espíritu Santo y esta persuasión viene no de Él y viene sin Él. Y si estamos tratando de vivir nuestra vida, si el poder revelador constante del Espíritu Santo, para ser una frase antigua, nosotros estamos en un problema. Sí, sencillamente porque no tenemos el maestro enseñándonos. Él tiene que enseñar a través de nosotros y a menos que traigamos el mensaje correcto, Él no lo va a darle valor si no lo estamos haciendo bien. Esta situación está tratando de hacer es mover nuestra fe a un objeto diferente que hace la cruz vana. ¿Qué significa que la cruz es desechada? Perdemos todos los beneficios de la gracia de Dios. En primer lugar, el mensaje de la cruz siendo desechado significa que el Espíritu Santo se detiene de hacer lo que yo acabo de decir. Ahora tenemos la religión. Es lo único que tenemos ahora. Si no predicamos el Evangelio que ha ordenado Dios, que Dios en un gran precio y costo le ha presentado al pueblo, el Espíritu Santo no va a revelar otro mensaje. Entonces la gente es atrapado en el conocimiento de religión y no tiene una revelación a la verdad superior. Pablo utilizó la palabra levadura. ¿Y por qué es que el Espíritu Santo le pidió usar esta palabra? La levadura, si usted pone un poco de ella a una sustancia y penetrará toda la masa, y ese es el peligro de la levadura. Una vez que la levadura entra, destruirá
todo lo bueno y consumirá y se apoderará de ello. El Así es. creyente no puede asimilar la dirección incorrecta, penetrará su vida, tal vez afecte solamente una área, pero finalmente terminará afectando toda parte de su vida. Yo creo que está buscando la idea de lo que es Sí, levadura, es corrupción. corrupción. En otras palabras, es un pedazo de pan puesto en Sí, en el molde la masa se amolda. y se leuda. Bueno, eso levanta la masa. Entonces, ellos fueron demandados comer pan sin levadura porque no tenía que haber corrupción en la comida que estaban participando en ese tiempo. Entonces, esta misma idea de mala enseñanza llega, es una forma de corrupción en algo que es, no tiene corrupción y va a corrompir todo. Pero no permanece pequeña esa masa, ¿verdad? Extiende a todo el pan. Era algo común para todos. Aún para Sí. todos, sí, sí. Se usaba. Se usaba para el pan y para hornear. No enviamos a nuestros hijos a que jueguen con los niños malos porque van a crear una influencia para hacer un comportamiento malo en ellos. Los protegemos de cosas que pueden corromperlos. Lo mismo que el Señor está haciendo, está diciendo, estas otras enseñanzas van a corromperlos y van a afectarlos. Así como Pablo dijo también. ¿Qué otras enseñanzas estaban siendo enseñadas? Bueno, en esta era también estaba la enseñanza de gnosticismo que Pablo trató en Colosenses y miramos Juan específicamente tratar con eso. Pero la masa primordial estaba siendo influenciada por el judaísmo, Pero la ley, la ley sí. mosaica, el judaísmo, sí. Pablo Pablo también. también nos dice que el que es espiritual juzgue todas las cosas, y esa palabra juzgar no está bien explicada. Tenemos que decir discernir, tenemos que discernir así como en esta hora para entender los poderes y las fuerzas que vienen contra nosotros. El día de hoy vienen contra nosotros en forma de lo que llamamos ciencia. Le llaman a la psicología una ciencia, si usted lo puede creer. Ahora lo hacen, sí. Correcto, sí. Entonces están diciendo que estas cosas son científicas y no pueden debatirse ni discutirse. Y eso no es cierto, porque no son científicas. De hecho, Correcto. le dije a un individuo que cree en esta ciencia de la creación, de tratar de describir la teoría de la Tierra joven. Yo le dije, permíteme hacerte esta pregunta. Para que alguien crea esto, usted tiene que replicarlo y mostrarlo como un proceso repetible. Le dije, ¿cuándo fue que el mundo... Ahora tenemos la historia de la creación en la Biblia, pero no se puede confirmar científicamente porque ¿quién lo ha vuelto a hacer? No se puede hacer. Entonces, la creación de Dios no es científica, de acuerdo a su definición. Así que me divierto con la gente de esa manera. No podemos utilizar los términos que la gente utiliza para describir las cosas. Debemos dirigirnos por lo que la Biblia nos enseña. Si caemos bajo sus definiciones, vamos a cambiar la definición y vamos a confundir el pecado. Por eso es que le llaman al pecado hoy un error. Por eso le llaman una dirección errónea. No. El pecado es pecado, es corrupción, destruirá a la raza humana como con Adán. Adán pecó y todos lo tenemos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Bueno, yo quiero compartir esto con los oyentes. Realmente impactó mi perspectiva en lo que se está enseñando aquí como adolescente. Quiero animar a todo oyente que compre los comentarios Sí. que usted escribió a través de los años, porque especialmente tenemos las notas aquí en la Biblia del expositor, pero el tiempo que usted tomó para escribir los comentarios, para entrar en más detalles, hay una declaración aquí. Usted no obedeció la verdad, usted lo escribió. Toda levadura, usted lo dijo de esta manera a través de los años, toda falsa doctrina es un ataque en la cruz, contra la cruz. Así es. Cuando aceptamos unas ideas equivocadas de las cosas que hemos estado hablando de la psicología, tal vez no lo reconocemos al principio, pero la levadura va a causarnos a crecer alguna forma de animosidad contra la cruz. Es un Exacto. intento de Satanás
tratar de detenerlos. Y eso es lo que yo leí en el comentario y me impactó. No es en nuestra vida, en una vida, en la cosa diaria. No es decirle no al pecado. Dios, el Espíritu Santo, solo está pidiéndole al creyente decirle sí a la cruz. Así es. No es muy difícil. Viviendo en victoria no es Así algo es, difícil. correcto. Pero cuando pensamos en cualquier manera que podemos participar, trayendo victoria a nuestra vida, esa es levadura. Sí. Y cuando participamos y cuando otros nos animan para hacerlo, ellos tal vez no lo digan y tal vez no reconozcamos el mal que está por debajo de todo, pero nos va a causar, por último, no obedecer la verdad. Y si tenemos esa verdad sencilla en nuestra mente, en una base diaria, el Espíritu Santo no está pidiendo nada más que seamos obedientes a la fe. Eso es lo que más frustrante para la gracia de Dios. Si yo le hiciera algo a mi niña de 2 años y ella consistentemente no tomara lo que yo ya le di a ella, que eso es tan frustrante. Eso es frustrante para un niño. Si usted lo pone en perspectiva para nosotros como hijos de Dios, lo que él acaba de decir, todo lo que está pidiendo es someternos a lo que él ya ha hecho. Así de simple. Creer lo que yo ya he hecho. Si no, seremos Amén. frustrados. Y otra cosa había ahí, estaba en el material de Romanos 6 al 8 y usted señaló, hermano Swagger, y usted dijo, y se me quedó. Nosotros obviamente estamos diciendo sí a la cruz. Tiene que ver la primera vez para cada creyente. Lo primero es que tenemos que aceptar esta verdad, que todas las cosas buenas vienen a través de la obra consumada de Cristo. Pero entre más decimos sí, usted dijo esto, se vuelve más fácil y más fácil para decirle sí a la cruz. Porque todo, aún el pecado, bueno, realmente no hay pecados pequeños, pero la actividad, lo que llamamos el síntoma de la fuente del pecado en nuestra vida, si nosotros podemos, viviendo la vida cristiana, nosotros estamos atentando todos los días para llevar esas malas direcciones a la verdad, a la obediencia a la verdad. La verdad dice que soy libre del alcohol, de la droga, de fornicación, etcétera, etcétera. Pero la vida del cristiano todos los días es uno de decirle sí a la cruz. Y entre más le digo sí a la solución, sí a la verdad, más mi vida va a comenzar a ser conformado a la imagen de Cristo. Correcto. La alternativa también es que mientras más le digo yo no a las cosas de Dios, va a ser más fácil decirle no. Correcto. Ese endurecimiento de mi corazón va a Sí, endurecerlo absolutamente. Entonces, cuando le untamos toda la masa y cuando aceptamos la enseñanza equivocada, lo que va a suceder es que las obras de la carne, y Pablo lo sabe, las obras de la carne van a ser manifestadas. Entonces debemos tener mucho cuidado con los predicadores Así que es. escuchamos, las iglesias con las que nos asociamos. Pablo estaba más preocupado con el hombre en un traje que con el hombre con una cerveza en su mano. No, Sí. no es que estaba preocupado uno en lo otro, pero él sabe que deberíamos pasar más tiempo hablando con nuestros amigos, seres queridos, a dónde van a su iglesia, a la iglesia, en vez de lo que están viendo en la televisión. Porque el uno va a ser el fruto del otro. Tenemos que asegurarnos que no hay levadura en nuestra vida. Si amamos a la gente, vamos a esforzar tiempo y aunque nos cause, y a veces tal vez causamos, y siempre lo hace cuando tenemos que hablar de lo que están creyendo la gente que está equivocado, puede causar fricción en esas relaciones. Pero Pablo, como dijimos antes, él se arriesgó y su relación con los de Gálatas, porque los amó. Y sabía que si él no señalaba la levadura y si no lo señalaba, él no tenían esperanza de ser perfeccionados. Esa es una prueba de nuestro amor el uno al otro, que hablamos tanto del amor. No podemos crecer en la gracia y el conocimiento del Señor si nuestra doctrina está mal. No. Ese crecer, vamos a irnos por otra dirección. Toda la masa será leudada. Comenzaremos a perder nuestra dirección mientras comienza a leudarse la masa. Y hay números incontables de cristianos, entre comillas, que caen bajo esta categoría.
Toda la masa ha sido leudada. Y tienen que renunciar a eso para salir de eso y eso es difícil hacer. Así, la mezcla y la otra cosa. Oh, sí, estoy creyendo en la cruz, pero también creo en esto. Sí, Pero no mm, la la mezcla, eso está tratando. Es que no podemos servir a dos maestros, tiene que amar al uno y despreciar al otro. Eso es lo que está en juego aquí, lo que creemos. hay mucho en la balanza, mucho bajo peligro. Tenemos que tomar nuestra pausa. Así es, ya volvemos. Donde recibes el Evangelio. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vida. Debe empezar a depender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Estamos de vuelta. Versículo 10, si es posible. Hermano Suago, quiero decir esto rápido. Estamos discutiendo este tema de levadura. Es una imagen de todos pueden entender. No es algo muy complicado, es bien sencillo. Aún la mujer que estaba creando sus hijos puede ver esto y puede decir, pues entiendo lo que está diciendo, pero por la simplicidad no perdamos lo difícil es de comprender eso, la levadura en el Antiguo Testamento. Y Pablo está usando referencias de la ley y esto se muestra en la ley. Este es pan sin levadura, es algo importante. Usando este ejemplo, entendemos en primer lugar lo importante de eso. Si estamos llamando la falsa doctrina levadura, y es algo más que tenemos que llamar levadura, es pecado, y todo eso tiene que ser unido. Falsa unida, creyendo la falsa doctrina, es una mala apropiación de la fe. Eso va a causar que usted Sí. actúe fuera de la palabra de Dios, que es pecado. Va a dirigirlo al pecado, no salvación, va a dirigirlo al pecado, no justicia. Entonces tenemos... Derrota y no victoria. Exactamente, así es. Tenemos que entender que no solo estamos hablando de preferencia aquí. Bueno, a mí me gusta pan sin levadura y a usted le gusta el pan con levadura. En realidad es que estamos hablando del pecado y eso que es falso y se declara claramente aquí que no es de Dios, no del Espíritu Sí. Santo, y realmente no hay otra alternativa si no es de Dios o es de la mente corrupta del hombre o de Satanás. Y Sí. ahí es donde sale la falsa doctrina y corrompe los corazones de los hombres y viene del infierno. Cuando hablamos de falsa doctrina, la ley aquí no estamos atacando la ley. Es la ley siendo cumplida, tomando elementos de eso y mezclándolo con la obra consumada de Cristo, y todo lo hemos hecho muchas veces, nos va a llevar a una destrucción completa. El segundo punto, esta levadura toca cada parte de lo que está en la masa. Por eso en los Corintios Pablo escribe que tenemos que desechar esa levadura. No hay que ver mezclura, corrupción, tenemos que ser nuevas criaturas en Cristo. Pero la doctrina de la palabra de Dios, que es la cruz, es pura. Tiene que ser preservada y mantenida como pura. Y cuando hay esa mezcla, toca todo. Entonces, si alguien comienza en ese camino de guardar la ley o afiliación con una iglesia, todas estas cosas, no solamente para salvación, sino que la santificación viviendo para Dios, ese es un proceso que corrompe, como dijo mi papá, y comienza pequeño y es el peligro, y normalmente empieza con algo pequeño y crece y va a tocar y corromper toda faceta de la vida, de su relación a Dios y con el hombre, y también todo aspecto de doctrina. Es por eso que va a haber
asistente de la iglesia, ayuno y todo eso van a ser corrompidos, no los hechos en sí, pero nuestra fe en estas cosas. Entonces, por eso que la gente va a ser dirigido en pensar, bueno, soy salvo a través de fe en Cristo, pero tengo que hacer estas otras cosas. Ese es el proceso de corrupción tomando lugar porque dirige a la dirección para los hombres. ¿Creen ustedes que estos Gálatas atendieron a lo que Pablo les dijo? Parece, y el primer siglo es el primer viaje misionero donde fueron establecidas estas iglesias. Y parece que se mantienen hasta Y el esta es libro. una libro de carta que Hechos. Pablo les mandó, ¿verdad? Y eso fue. Y yo miro a Gálatas como al principio, 47 después de Cristo. Yo creo que fue su primer viaje, pero después fue respaldado por Hechos 15 y después va otra vez y los establece otra vez cuando están pastoreando en Éfesos. En Galacia del Sur no está muy lejos. Entonces todo esto señala el hecho de que ellos escucharon. Una de las cosas que quiero decir es que a veces nos atrapamos en acciones y lo que se está oponiendo Pablo realmente no es la ley, es el gobierno de la ley. Y tenemos que hacer esa distinción. La ley, el gobierno de la ley versus el gobierno de la gracia. A veces lo ponemos y esas cosas, términos son confusos. Bajo el gobierno de la ley, la gracia dice, como Joseph dice, que usted pone su fe en Cristo y lo que Él ha hecho, usted dice sí a la cruz. Y Dios entonces le suple con la gracia y cubre todo aspecto de este nuevo reino. Va a crear santidad, va a crear un deseo para las cosas de Dios, va a crear la relación correcta con Dios, va a tratar con cualquier problema en su corazón y su mente, va a renovar su mente viviendo bajo el gobierno de la gracia. Los Gálatas querían añadir el gobierno de la ley. Ahora, ¿qué es el gobierno de la ley? El gobierno de la ley son acciones. Y realmente no importa cuáles son las acciones. Y está señalando, son acciones que usted hace que le proveen con la ayuda de Dios. Y ese es el gobierno de la ley. Eso es lo que demandaba el gobierno de la ley. Usted guarda esto, hace esto y Dios le va a bendecir. Deuteronomio 28. El gobierno de la gracia es, usted cree esto, pone su fe en esto. Entonces, no es tanto las acciones, es la violación del principio del reino. El gobierno de la gracia demanda. Si le iba a dar un versículo, yo lo diría Efesios 2, 8 y 9. Por gracia soy salvo. Salvado es protegido y libertado. Ese es el gobierno de la gracia. Usted va a encontrar en lo que escribió Pablo, no está en contra de la ley, sino que está en contra del gobierno de la ley. No permita que esta levadura de la ley, cualquier sea la acción, venga y causarle a transformar del principio del gobierno de la gracia. Es un reino totalmente diferente, un gobierno totalmente diferente. Dios trabaja diferente. En muchas de las acciones del gobierno de la ley son acciones que estamos viendo en el gobierno de la gracia, pero la acción más importante es el hacer cómo vivo para Dios. Si yo me acerco bajo la ley, estoy obrando para recibir. Si estoy bajo el gobierno de la gracia, estoy aceptando de mi fe en Cristo y lo que Él ha hecho, que me provee todo. Cuando Pablo dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, es porque estás bajo algo. Él no está hablando de una acción específica, está hablando del gobierno de la ley en contra del gobierno de la gracia. Y cuando empezamos a pensar de esa manera, cada instrucción que es contrario al principio de la gracia ahora está en contraste a lo que Dios quiere que hagamos. ¿Hace sentido eso? Si uno es el gobierno, usted no puede poner este gobierno es una violación. El primer gobierno ha sido cumplido totalmente.
ha sido cumplido. Hay un gobierno nuevo con una nueva manera de cómo vivir. Se llama la ley de Cristo. No solo son reglas, sino que es el medio y Sí. manera como Dios opera para entrar en el reino. Todo es Cristo y el crucificado. Todo, y me encanta lo que dijo Joseph. Sí, dígale sí a Cristo y la cruz está operando por el nuevo pacto. Y lo que produce eso y provee es literalmente un estilo de vida que es más grande que pudo haberse hecho Pablo bajo la diría, ley. examinaos para ver si estáis en la fe. Él no dijo examinaos para ver qué producen las obras o en qué están fundados. Él dice examinaos para ver si estáis en la fe. La fe. Y es lo que el cristiano tiene que hacer. Y todos los que están escuchando deben hacer eso. ¿Realmente estoy creyendo correctamente o no? Y si no, entonces hay campo para el arrepentimiento, para regresar a la fe. Y la fe en la obra consumada de la cruz. Y va a encontrar la ayuda del Y luego el Espíritu Espíritu Santo. Santo inmediatamente comenzará a hacer lo que Él es llamado a hacer. Santificaros y permitir que usted llegue a crecer en ese proceso de santificación. Yo le digo al Señor, oro todo el tiempo, Señor, no me permitas creer algo que no sea Exactamente. correcto y no me dejes enseñar algo que no sea correcto. Muéstreme, soy terco y a veces tengo esos problemas en particular que ninguno de ustedes tiene. Y le pido al Señor, Señor, tú eres Dios, así que no sé qué medida debas tomar, pero hazlo para que vuelva al camino correcto. Usa tus caminos, Señor, no importa lo que sea, porque no quiero creer algo incorrecto. Y bueno, yo le doy gracias a Dios por lo que Él nos ha mostrado con respecto a la cruz y quiero más. Amén. Eso es algo que los creyentes se está diciendo que cada uno de nosotros los creyentes tenemos que aceptarlo de la persona que fue salvo ayer y a la persona que ha sido salvo por mucho tiempo. Necesitamos que Dios nos mire por dentro y examinarnos. Pablo dijo que esta es Él levadura. nos dijo que nos examináramos a nosotros mismos. Correcto. Tomó presentar lo que Para está ver si aquí. estáis en la fe o no. Lo que Josh dijo también en 1 Corintios 5, yo creo que es una visualidad grande, la misma terminología. Un hombre que es agarrado en una inmoralidad sexual y es puesto delante de la congregación y le dijeron, esta levadura está caminando en pecado y va a afectar todo el cuerpo. Y es algo bien importante mostrar lo que él enseña que es levadura, que es algo que va a corromper. Es lo mismo que el pecado, pero necesitamos examinar la doctrina también porque están en la misma categoría. El pecado es el que lo va a alejar de Uno Cristo. produce lo otro. Solo como recordatorio es exponerse uno mismo. Pablo ya les ha dicho, dejaron de verme a mí de la manera correcta. Y él ha señalado con Pedro que él se removió de otros gentiles por causa de lo que él estaba creyendo y era incorrecto. Así que, en cambio, sería exponerse a uno mismo. Tal vez no puedan ustedes explicarle didácticamente que lo que están creyendo está mal, pero si solo quieren ver si han aceptado la levadura, finalmente vendrá a crear un odio hacia aquellos que predican la verdad. Y Correcto, ellos sí. no se encontrarán unidos ni podrán crecer junto a ellos. Ellos mismos se removerán. Y Pablo está muy al tanto de lo que eso ya comenzó a hacer en Pedro, o por lo menos había hecho en Pedro. Y teme mucho, así como nosotros tememos por los que escuchan el día de hoy, que no podremos seguir creciendo juntos porque yo quiero crecer junto a aquellos que están escuchando el día de hoy y viceversa, quiero crecer junto a ustedes, hermanos. Quiero ser todo lo que pueda ser en Cristo, pero yo sé esto, que si vamos a estar unidos, debemos creer lo mismo. Y Amén. si vamos a llegar a la misma meta, tenemos que creer lo mismo. Correcto, correcto. Y finalmente ahí es donde debemos enfocar nuestros esfuerzos, en el ámbito de amarnos unos a otros. Bueno, Dave. Versículo 10. Sí, señor. Yo confío de vosotros en el Señor, que no van a pensar de ninguna otra manera. Que los Gálatas no abandonarán o no abandonaran la cruz por la falsa doctrina. Pero el que os inquieta llevará el juicio, quien quiera que sea. Al final vendrá el juicio sobre aquellos que intentan proponer un camino de salvación diferente a Cristo y la cruz.
Entonces el Espíritu Santo a través de Pablo presenta bien y dice que si están predicando falsa doctrina, terminará incrementando y finalmente perderán su alma. ¿Es demasiado fuerte eso? La razón que perdemos nuestra alma es que hemos destruido la fe bíblica verdadera. Y eso significa que fe en Cristo ya no es el estándar para un creyente. Lo que él hace, lo que está haciendo. Honestamente, hermano Swagger, lo que hemos visto suceder es que cuando la gente sigue una dirección equivocada, pierden este amor y la importancia del amor de Dios. O las cosas de Dios. No está ahí, puede mentir hasta que no lo logra. Y eso sucede muchas de las veces. Así que impacta inmediatamente y empieza a destruir el deseo de las personas para vivir para Dios. Eso, y por último, puede resultar en la persona dejando su fe. Y eso es lo que causa la redención una vez Permítame ganada hacer y esta perdida. pregunta. Se nos está acabando el tiempo. Todo aquel. ¿Será posible que él estaba hablando de algunas de las personas que vinieron de la iglesia en Jerusalén? De eso se está hablando, sí. Así es. En otras palabras, no importa que esté en el poder, está mal. O sí, por lo menos el asiento de poder, como lo presentan. Sí. Tenemos cartas de Jerusalén o tal vez no, Sí. o solo proclamaron algo que no existía. Pero el problema es que Él va a llevar su juicio. Dios no va a permitir que ellos se vayan sin ser juzgados por lo que están enseñando. Se nos ha terminado el tiempo y le damos muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Creo que hay cosas que se han dicho que definitivamente necesitaban decirse y espero que ustedes se la lleven al corazón. Les amamos y queremos que crezcan en la gracia y el conocimiento del Señor. El Señor quiere que crezcan en la gracia y su conocimiento. Y muchas gracias por haber sido parte del programa y seguir siéndolo. Queremos que se acerquen más y más al Señor por su gracia. Gracias otra vez. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.